Hola chicos, vamos a tratar de explicar hoy rápidamente las lecturas que les aparecieron en el instrumento 2016 que tuvieron en sus manitas. La primera lectura es un texto informativo. Tenías que haber subrayado el título, aunque aquí solamente dice texto 1, y es una lectura que contiene 2 párrafos. Bien. Los dinosaurios dominaron la Tierra por 150 millones de años. Entonces, abruptamente, hace 65 millones de años, todos los dinosaurios murieron. Sin embargo, estas palabras es una expresión adverbiada, o sea, te va a contradecir lo que te acaban de decir anteriormente. Sin embargo, ellos no fueron los únicos animales que se extinguieron en este momento. Muchos otros que vivían en el mar también desaparecieron junto con múltiples variedades de pequeñas algas marinas. Los restos de estas plantas y animales se depositaron en los lechos de los mares y los ríos. Por millones de años, fíjate que tiene un acento, entonces cuando tiene un acento, estos se va a referir a una parte de la expresión anterior, entonces serían a los restos de plantas y animales. Por millones de años, estos formaron capas de roca sedimentaria. Dicha roca es la que nos ayuda a entender por qué los dinosaurios desaparecieron. La causa principal parece haber sido un asteroide que chocó contra la Tierra, provocando gran daño. Pero sedimentos de la roca sugieren otras causas como actividad volcánica y cambios climáticos. Bien, si te fijas, este texto no es exactamente, no está tal y como aparece en tu instrumento. No está tal y como aparece en tu instrumento, pero es el mismo texto. Y las preguntas aquí las tenemos también en diferente orden. Bien, la primera pregunta nos dice, como este texto no tenía un título, ¿cuál es el que tú le podrías colocar? Dice un título adecuado para el texto anterior, considerando toda la información que contiene, es la siguiente. Tú ya sabes que tienes que leer todas las opciones. La A sería rocas sedimentarias, si tú crees que nada más hablo de rocas sedimentarias. B, animales prehistóricos. C, hábitat de los dinosaurios. O D, extinción de los dinosaurios. Si yo leí correctamente mi instrumento, mi lectura, pues entonces voy a dar a cuenta que este texto habló de la extinción de los dinosaurios. Entonces ese sería el título que le tendríamos que colocar. Después viene la pregunta 14, que no va a corresponder según lo que está en tu texto, pero tú búscalo por favor. Según el texto anterior, existen diversas teorías que intentan explicar por qué los dinosaurios desaparecieron de la Tierra. ¿En qué opción se menciona una probable causa que no se menciona en el texto anterior? Fíjate qué importante es que sepamos leer. Tú tienes que buscar lo que no se menciona. Entonces, aquí en el texto me van a hablar de una actividad volcánica. Si yo regreso a mi texto, aquí está como otra causa la actividad volcánica. Entonces, esta la tengo que eliminar. No me funciona. Luego me habla de los cambios climáticos, es la B. Y si me regreso a mi texto, si yo regreso al texto, aquí está cambios climáticos. Entonces, tampoco esa la voy a elegir. Me habla de la escasez, la letra C me habla de la escasez de alimentos y esa yo no recuerdo haberla leído. No recuerdo haberla leído ni que se haya mencionado en el texto. Finalmente voy a pasarme a la última, que es el choque de un asteroide contra la Tierra, y esa es la principal causa a la que atribuyen la desaparición de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios. Por lo tanto, entonces, una probable causa que no se menciona es la escasez de alimentos. Me voy con la pregunta número 15. Dice, lee nuevamente lo siguiente. Entonces, abruptamente, hace 65 millones de años,
todos los dinosaurios murieron. Esta es una palabra que tú no vas a poder buscar en el diccionario, porque el día que tú hagas tu examen no te van a permitir que busques en diccionario ni abras tu teléfono celular, ni mucho menos. Pero si tú te fijas en el contexto de la oración, dice: entonces abruptamente hace 65 millones de años todos los dinosaurios murieron. O sea, no fue algo lento, no fue algo que fue sucediendo poco a poco. Por lo tanto, aquí me dicen cuál de las siguientes palabras puedes sustituir abruptamente en la oración anterior sin que se altere el sentido de esta. Lentamente no fue, porque todos los dinosaurios murieron. Repentinamente todos los dinosaurios murieron, y esa es la que mejor me suena. Aproximadamente todos los dinosaurios murieron, no. La lectura dice que todos los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Y la última, probablemente, tampoco es una palabra que le dé sentido a mi oración. No es probablemente, es que así sucedió hace 65 millones de años. Por lo tanto, abruptamente quiere decir repentinamente todos los dinosaurios murieron. La pregunta 16 dice: lee nuevamente la siguiente afirmación tomada del segundo párrafo del texto. Por eso es importante que enumeres tus párrafos. Por millones de años, estos formaron capas de rocas sedimentarias. La palabra estos, remarcada en la oración anterior, ¿a quién se refiere? Estos es un pronombre demostrativo. Entonces tenemos que regresar al párrafo que me indican, es el párrafo 2, y dice así: los restos de estas plantas y animales se depositaron en los lechos de los mares y los ríos. Por millones de años, estos, ¿y a quién se va a referir? A los restos de plantas y animales, porque no puede referirse a los mares y ríos, a los lechos de los mares y ríos. Se va a referir entonces a las plantas y animales que van a formar capas de roca sedimentaria. Esto se parece a un experimento que tú seguramente ya hiciste en la primaria, en donde hablaste sobre, o te hablaron sobre ya se me fue la palabra. Poner en una patita de pollo, hacer fósiles, exactamente, hacer fósiles, y que tú puedas hacer este tipo de recuerdos en yeso. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente pregunta, que es la última de esta lectura. Los restos de estas plantas y animales se depositaron en los lechos de los mares y los ríos. Con el propósito de conocer el significado de la palabra lechos, que se emplea en el enunciado anterior, los alumnos consultaron el diccionario y encontraron lo siguiente. Esta es una pregunta en donde van a conocer tu vocabulario y quieren saber si tú tienes idea de cuál es la acepción que le van a dar según el texto a una sola palabra. Fíjate cómo tiene varias acepciones. Por ejemplo, lecho puede significar cama, es el sitio donde se echan los animales. Lecho también puede ser la madre de un río o terreno donde corren sus aguas. El lecho también puede ser el fondo del mar o de un lago, que yo recuerdo mi oración, y aquí la tengo, y dice aquí: en los lechos de los mares y los ríos. Y yo ya estoy aquí dándome una idea de cuál pueda ser mi respuesta. La última el lecho es una porción de algunas cosas que están o se ponen extendidas horizontalmente sobre otras. Finalmente, la pregunta es: ¿qué acepción tiene la palabra lechos en el enunciado anterior? O sea, las palabras, según las utilices, bueno, pues pueden tener diferentes significados. En este caso sería, pues, el lecho, que es el fondo del mar o de un lago. Sería la 3, y yo me voy con la letra C, la señalada con el número
3. Así es como tenías que haber respondido esta lectura informativa acerca de la extinción de los dinosaurios. Adiós.